Bienvenidos a la tercera sesión de la tercera unidad, donde vamos a ver vamos a ver cómo creamos otros objetos, ya que son parte también importante del Oracle. En este caso, vamos a ver tres tipos de objetos que se pueden crear, ya. Vamos a ver específicamente cómo crear vistas, ¿ya? Cómo creamos vistas, cómo creamos secuencias, ¿ya? Vamos a ver qué son los objetos sequence y para qué sirven, y vamos a ver y vamos a ver la creación de sinónimos, ¿ya? Entonces este video tutorial es como para ver cómo se crean estos distintos objetos, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es partir con las vistas, ¿ya? Ver cómo se pueden crear vistas dentro del Oracle. Ya, entonces vamos a ver algunos ejemplos de creaciones de vistas. En este caso vamos a ocupar vamos a partir ocupando el mismo esquema HR ya para ir sacando estos ejemplitos. Ya. Entonces vamos a partir creando una vista. eh, Vamos a crear un par de vistas sencillas para ver cuál es la nomenclatura. ¿Ya? Básicamente una vista es una... La vista es una materialización de una tabla, pero creada a partir de una consulta. ¿A qué me refiero? Que la vista, en el fondo, toma ciertos elementos de la tabla y se conforma y crea como una especie de representación de la tabla, pero en forma de consulta. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo voy a crear una vista, ¿ya? A partir de una consulta, y esa vista queda como un objeto dentro de la base de datos, ¿ya? Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, cómo creamos la vista. Bueno, es muy parecido al que como creamos una tabla, ¿ya? Create view, ¿ya? Y en este caso vamos a poner una vista que se llame B empleados, ya, depto 80, ¿ya? Entonces ahí le doy el nombre a la vista, ¿ya? Y le digo as, y acá abajo pongo el select, ¿ya? O la consulta a partir de la cual se va a crear la vista. Ya, esto es muy parecido a cuando vimos cómo crear tablas a partir de... Bueno, la vista es básicamente es como una especie de tabla, ya, pero no tiene las mismas características. Entonces aquí le voy a decir select, ya. Entonces acá vamos a tirar employee ID, ya, employee ID, coma, vamos a tirar el last name, por ejemplo, ya, y vamos a tirar un salary, ya. Entonces vamos a tirar el salary, listo, from employees, ya, y vamos a tirar. Entonces, por ejemplo, acá yo le puedo decir where. Entonces este objeto no tiene todos los datos eh, no tiene todos los datos de la tabla employees, sino que solo los que yo quiero, ya. Entonces acá los del departamento 80, ya. Entonces ahí tengo una creación de tabla, ¿ya? Entonces aquí, pum, listo, creé la vista. Ahora, ¿cómo sé que creé la vista? Entonces yo acá voy a decirle select asterisco, select asterisco, ahí está, ahí lo pillé. Select asterisco from y el nombre de la vista, ya. Entonces, y vemos que en esta vista están todos los datos de los empleados del departamento 80. ¿Ven? Y queda este objeto como vista, ¿ya? Bueno, y así puedo crear las vistas con distintas formas y formatos, ¿ya? Vamos a create view, ¿ya? Entonces ponerle un B salarios depto 50.
Entonces, ahora ¿cuáles son en términos prácticos las ventajas de crear vistas? ¿Recuerdan cuando vimos permisos? Ya, entonces yo puedo, por ejemplo, crear distintas vistas con distintos datos o distintas consultas, ya, y yo puedo dar permisos a otros usuarios para que accedan a las vistas, ya, y no necesariamente accedan a la tabla. ¿Ya? ¿Qué me permite eso? Me permite, por ejemplo, darle acceso solo a ciertos, o sea, puedo mostrarle solo ciertas columnas de una tabla al usuario. ¿Ya? Si quiero que pueda acceder a los datos de una tabla, pero no a todos, o sea, quiero que vea la tabla, pero no todas las columnas de la tabla, o no solo todas las columnas, si quiero que vea los datos de una tabla, pero solo ciertos datos y ciertas columnas, yo puedo crear una vista y como la vista es un objeto, yo le doy al usuario le doy permiso solo para ese objeto o solo para esa vista. Entonces de esa manera protejo en el fondo los datos crudos, ¿no? El dato tal cual está en la tabla de distintos usuarios. Entonces yo voy dando acceso y esto también me sirve para administrar y para ir controlando qué es lo que se puede ver y qué es lo que no. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá también, porque supongamos que quiero darle acceso a ciertos usuarios para que vean cierta información de la tabla Employees, pero no quiero que vean la tabla Employees, porque la tabla Employees tiene un montón de datos y un montón de información de otras cosas que a lo mejor no quiero que vea y quiero proteger. ¿Ya? Entonces, para eso, por ejemplo, puedo crear esta vista y yo después le doy permiso al usuario, pero le doy permiso a los usuarios a esta vista, no a la tabla directamente. Entonces, aquí yo le pongo a select, por ejemplo, aquí le digo ya select. Eh, Bueno, acá a las vistas también les puedo poner alias, ¿ya? A las columnas, al igual que en un select. Entonces, el objeto queda creado y los nombres de las columnas del objeto quedan como el alias que yo le puse. Por ejemplo, tutti, employee, uy, employee ID, aquí, ID, empleado, last name, que llamo apellido, ¿ya? Salary, sueldo mensual, por ejemplo acá, bueno, acá puedo hacer, no sé, puedo hacer por ejemplo cálculos por 12, ya, y aquí le pongo sueldo, sueldo oh, 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 anual, ya. Entonces puedo generar este objeto con distintos valores dependiendo del select, ¿no? Entonces digo from employees y where no sé, department y de igual, y esto eran del 50, entonces le quedan 50. Entonces acá yo pum y me dice que creó la vista salarios de esto. Entonces aquí, bueno, y aquí como les dije, pues ya después yo tengo aquí, ahora yo tengo acceso acá directo a la vista porque estoy en el mismo esquema donde la creé. Entonces si yo quiero darle permisos a los otros usuarios, por ejemplo analista HR, ya le quiero dar permiso, le puedo dar permiso solo a la vista sin tener que darle permiso a la tabla en sí, ya. Entonces acá le digo select from y el nombre de la vista. Entonces, la vista es como una especie shoot, una especie de tabla, pero no es una tabla, es una vista. Entonces fíjense, aquí tengo los datos. Estos son todos los del 50. Entonces está el sueldo mensual, sueldo anual, que está precalculado ya. Y entonces aquí este muñeco necesita esa información y yo no quiero darle permiso directo a la tabla, puedo crear una vista y le doy permiso a la vista. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es una vista. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero o modificar esto, cambiar la estructura de la vista
agregarle una columna, etcétera, etcétera. Ya, lo vamos a hacer con esto. Entonces, por ejemplo, fíjense que yo voy a ejecutar esto, ¿ya? Y me dice que es una opción inválida. El alter view no existe en Oracle, ¿ya? Entonces, ¿cómo? Digo, pero entonces, ¿cómo lo hago si quiero modificar esta vista? ¿Ya? Para modificar la vista, nosotros no, no modificamos la vista, lo que hacemos es sobreescribirla, ¿ya? Entonces, ¿cómo sobreescribo el objeto vista? Yo le digo create or replace, ¿ya? Replace view, ¿ya? Entonces le digo create or replace view, eso quiere decir que la cree o la reemplace. Entonces, si la vista ya existe, porque si yo me voy acá, vamos a ver el ejemplo de abajo. Si yo trato de crear de nuevo esta vista, me va a decir que no puede porque ya existe el nombre, ¿no? Lo mismo pasaría si le saco el replace a esto. Entonces aquí ya supongamos que lo quiero cambiar y aquí me dice, no, sabéis que la vista tiene que tener el nombre también, ¿ya? Entonces first name, ¿ya? Entonces el comando create or replace lo que hace es en el fondo sobreescribir la vista. If first name invalid identifier, el first name no existe. Esto es, me faltó el guión bajo, ahí está. Y ahí me dice view creado, ¿ya? Entonces ahí yo ahora voy a ver la vista y tiene los datos actualizados, ¿ya? Entonces aquí también puedo ponerle or replace y ahí en el fondo crea o sobreescribe la vista. ¿Estamos? Entonces ese, chicos, es la creación del objeto, cómo crear un objeto vista. ¿Ya? Lo que, bueno, cómo eliminamos las vistas. ¿Ya? Bueno, y para borrarlas es drop. Drop y le decimos drop view y le damos el nombre de la vista esto. Entonces le decimos drop view y tarán, se dropeó la vista. Y de hecho yo aquí ahora voy al select y me dice, oh, el objeto no existe. Relativamente sencillo. La vista va a ser tan compleja como la consulta con la que la tengan que armar, así que no hay problema con eso. O sea, eso varía dependiendo de lo que necesiten poner en la vista y qué es lo que van a hacer, ya. Entonces ahora vamos a ver ya otro tipo de objeto. Ya, este objeto, chiquillo, lo vamos a ocupar igual en programación de base de datos, así que, pero ahí también se ve como materia. Ya vamos a ver un repaso ahí, o sea, una repasada, y vamos a ver bien el tema de la creación del sequence. Ya, ¿qué es un sequence? Un sequence es un objeto de sistema que es básicamente un contador. Ya que es un contador, es una variable que se va autoincrementando, ¿ya? En este caso en la base de datos yo puedo, bueno, a ver, puedo configurarla o definirla para definir con qué valor empieza, hasta qué valor llega y cuál es el valor con el que se incrementa. Entonces yo defino esta secuencia y yo después simplemente la puedo ir ocupando para generar números que se vayan incrementando automáticamente. Ya, por ejemplo, ejemplos de números que se deberían ir incrementando automáticamente. Por ejemplo, si quiero que las llaves no se vayan repitiendo, ya, como las primary key, por ejemplo, ya, yo tengo que definir un sequence para insertar los datos, para que esa llave o ese ID, que es llave primaria, no se repita. Entonces así me va generando un autoincremento automático. Ya, o las tablas, por ejemplo, de facturas, las tablas con son de facturas, de guías de despacho que obtienen un folio, ya ese folio es autoincrementable. Entonces va generando un número, secuencia eh, general. Ya, entonces aquí vamos a poner sequence. Ya, entonces vamos a crear un sequence. Ya, vamos a crear un sequence aquí directamente en el HR como para que vayan viendo cómo se crea el sequence, cómo se configura y cómo se utiliza. ¿Ya? Por ejemplo, ya vamos a hacer algo acá, un select. Bueno,
select asterisco, uy, select asterisco from veamos departments, ¿ya? Vamos a utilizar el departments de nuevo. Select asterisco departments, ya. Vamos a ver que vemos que el departments acá tiene, uy, ya tiene hasta ya, pusimos un 300, ¿no es cierto? 300 es el último ID de departamento, creo. A ver, sí, no hay nada más. Por si acaso voy a ponerle un order by department ID. Listo. Y vamos a ir a ver ahora. Sí, efectivamente, el mayor es 300. Ese es el ID más grande, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer un insert a esta tabla, pero quiero crear un insert que cada vez que inserte algo genere automáticamente el siguiente ID, ¿ya? Que no, para que no vaya, en el fondo, no tenga que ingresarlo yo a mano, sino que voy a crear un objeto, que ese objeto me va a entregar el siguiente valor, así automáticamente, ¿ya? Entonces yo voy a ir acá y vamos a crear un sequence, ya. Entonces ya, cómo creamos y configuramos al mismo tiempo este sequence? Entonces yo le digo create, sí, create, adivinaron, y este es el nombre, sequence, y bueno, es una palabra reservada, así que se las va a marcar en azulito, ¿ya? Entonces aquí este sequence le vamos a poner sec o sec, ya, sequence guión bajo, y le voy a poner depth, ya, id, ¿ya? Entonces ahí le digo que ese es el nombre del objeto secuencia, ¿ya? ¿Qué le puedo indicar al objeto secuencia? El objeto secuencia primero le digo start with, ¿ya? Y aquí yo le indico cuál es el valor con el que empieza la secuencia. Como esto es un auto incrementable, yo le tengo que dar un valor inicial, ¿ya? Entonces ese valor inicial, no sé, si es 0, le puedo decir ya, este sequence parte en 0 y se incrementa en 1, ya. Eso es súper importante. Si yo simplemente le digo create sequence y pongo punto y coma acá y no le pongo nada más, él por defecto va a crear una secuencia que parte en 0 y que se incrementa en 1. Es como está definido así. Pero yo puedo configurarlo. En este caso yo no quiero que parta en 0, quiero que parta en 300 o 310, le voy a poner, ¿ya? Que parta en 310, ¿ya? Eso quiere decir que cuando yo llame al sequence, el primer valor que me va a traer es ese. Después va a ir incrementando, ¿no? Entonces le digo, ¿con qué valor quiero que parta? Como yo ya tengo un 300, no quiero que me genere un 300, quiero que parta en el 310. Y además les voy a decir increment by, ¿ya? Y el increment by, acá yo le digo cada cuánto se va incrementando. Entonces en el fondo aquí si yo quiero que vaya aumentando de a 1 le pongo 1, si quiero que vaya aumentando de a 10 le pongo 10, si quiero que vaya aumentando de a 20, de a 100 y así, ya le voy diciendo tutti, ya. Entonces le digo cada cuánto número. Entonces en este caso le estoy diciendo, para el ejemplo, es que parte en 310 y se va a ir incrementando de a 10, o sea 310, 320, 330, 40 y así, que es básicamente como están acá. Fíjense que aquí están 10, 20, 30, 40, entonces voy a imitar lo mismo, quiero generar básicamente la misma secuencia, ¿ya? ¿Y qué otra cosa qué cosa importante que le puedo configurar? Es el valor máximo. Yo puedo decirle que esta secuencia va a llegar máximo hasta tal valor, y en este caso, bueno, si no le pongo un max value, la secuencia continúa infinitamente, ¿eh? La secuencia va a crecer así forever, ya. Pero podría decirle que, por ejemplo, aquí le pongo un max value y max value, ahí está, max value, y yo le puedo decir que el max value es 99990, ya, es el valor máximo de la secuencia, ya. Y ahí estoy creando una secuencia, entonces fíjense bien. Entonces acá es nombre de la secuencia,
con qué valor empieza la secuencia y cada cuántos valores se va incrementando, ¿ya? Y también le puedo decir cuál es el valor máximo, hasta qué valor máximo va a tener, ¿ya? Entonces, creémosla. Y ahí, fíjense, dice sequence sec department ID creado, ¿ya? Ahora, para papá, ¿cómo funciona esto? Ya vamos a hacer de nuevo un select a departamento. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto funciona de la siguiente manera. Yo le voy a decir insert, ya, insert, vamos a insertar, insert into departments, ¿ya? Y acá, values, ¿ya? Y en values, yo debería poner primero el ID del departamento, ¿no es cierto? Pero acá, en vez de poner yo el valor, lo que voy a hacer es que le voy a decir a la secuencia, voy a llamar a la secuencia y quiero que la secuencia me dé el valor. Ahora, ¿cómo me da el valor la secuencia? Yo llamo a la secuencia y la secuencia le digo punto nextval, ¿ya? Esta instrucción secuencia.nextval, el nombre de la secuencia .nextval, me trae pum, el valor que me genera la secuencia. Si yo le digo .nextval y me trae en este caso 310, después la próxima vez que llame a la secuencia me va a traer 320, después 330, 340, 350 y así, ¿ya? Entonces acá coma y vamos a ponerle administration, le vamos a poner no sé, ya, info, no sé, info, el departamento info. ¿Cómo? Vamos a ponerle un manager ID 200 nomás, para ponerle un valor y vamos a dejarlo todo en el 1700. Ya, y no, me equivoqué, es uno. Ahí sí, 1700. Entonces, fíjense, yo voy a hacer el insert. Turiruri. Una fila insertada, ¿ya? Entonces, fíjense que si yo me voy a esto, miren, ahí está el 310. Ya, entonces aquí voy a poner, por ejemplo, info. No, le vamos a poner subinfo. Es otro departamento. Vuelvo a hacer el insert. Vuelvo a insertar la fila. Y si me voy de nuevo a la fila, ¿cómo está? Tengo miren, 320. Y así sucesivamente. Otro departamento, superinfo, ¿ya? Y así sucesivamente cada vez que yo llame, ojo, cada vez que yo llame a ese sequence.nextval, me va a generar una nueva secuencia. Y fíjense, va aumentando de 10 en 10, 310, 320, 330. ¿Por qué? Porque es lo que definí acá. Ya, eso, chicos, la secuencia es básicamente, así creamos una secuencia, ¿ya? No tiene más complejidad que eso la creación del objeto, ya más que nada tener la configuración y ver cómo utilizarlo, ¿ya? Ciertamente cuando veamos en programación de base de datos probablemente vamos a profundizar mucho más en qué otras cosas podemos hacer con los sequence, pero básicamente eso es, ¿ya? Entonces ahora lo que nos queda ver son los sinónimos, ¿ya? Sinónimos, ¿ya? Entonces los sinónimos, que de hecho es ambos con Y, los sinónimos, ¿ya? A ver, básicamente cuando hablamos de un sinónimo, el sinónimo es crear, ¿ya? Crear en la base de datos un alias para una tabla, ¿ya? Es un alias permanente, ¿ya? Entonces yo cuando creo un sinónimo para una tabla, significa que yo para acceder a ella ya no necesito en el fondo saber el nombre de la tabla, yo basta con saber el nombre del sinónimo para poder accederla. Ya, esto también hasta cierto punto me sirve para proteger la estructura de mi base de datos. Yo puedo crear sinónimos para todas mis tablas y yo a los usuarios a los que les dé permiso a ella, yo les puedo decir, no, sé que la tabla se llama tanto.
Y en realidad ese no es el verdadero nombre de la tabla, sino que es un sinónimo. Entonces así los usuarios a los que yo les doy los permisos realmente no saben cuál es la estructura de la base de datos y no saben los verdaderos nombres de las tablas que estoy usando. ¿Ya? Entonces también es un mecanismo para administrar el acceso a las bases de datos. ¿Ya? Por ejemplo, ya, ¿cómo se crea un sinónimo? Adivinen. Create synonym y creamos el sinónimo. Entonces, por ejemplo, bueno, y acá yo le puedo decir que el sinónimo es público, que en el caso es lo que vamos a usar es público. Ya, create public synonym. Entonces vamos a crear un sinónimo público y le vamos a decir que el sinónimo se llama, por ejemplo, empleados. ¿Ya? For employees. Taratata. A ver, ¿qué me dice? No tengo privilegios para crear sinónimos. Muy bien. Me parece que el usuario HR no tiene los permisos para crear sinónimos. Entonces, ya, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a decirle grant create synonym to HR. Grant correcto. Tarada. Y ahora nos vamos a ir a HR. Uy. Y veamos. Tutti, tutti, tutti. Hoy se me fue a la B en la pantallita y no sé si efectivamente vamos a borrar todo esto y vamos a ejecutar de nuevo. A ver si me deja. A ver, no tengo suficientes privilegios. Vamos a hacer una siguiente prueba porque vamos a desconectarnos. Vamos a conectar de nuevo. Uy, perdón por eso. No era esa la clave. Ahí estamos conectados otra vez. Vamos a elegir de nuevo el HR y vamos a borrar esto de acá. Vamos a ver. De nuevo. Uy, qué problema. A ver, veamos si le sigamos el public. Pero si ya lo había creado, ¿por qué? Ya, bueno, ahí me había tirado, parece que no me estaba tomando el... Ya, a ver, existe el sinónimo empleado. Ya, ahora, pero ¿para qué sirve todo esto, dato? Mira, ¿se acuerdan que en la sesión anterior nosotros le habíamos dado permisos a el usuario analista HR? Le habíamos dado permiso de select, ¿no es cierto?, a la tabla employees. Le pusimos empleados al sinónimo empleados. A ver. Entonces le digo grant select on empleados to analista. A ver, veamos si esto es grant create public synonym empleados for
hr.employees. Veamos si ahora funciona. Ahí sí. Ya, les voy a explicar lo que pasó para que nos vayamos entendiendo. ¿Ya? Primero, cuando yo creo un sinónimo a nivel local, o sea, creo el sinónimo con el esquema HR. Ya, entonces, empleados, hasta le vamos a poner empleados HR, para que no nos confundamos. Ya, creo el sinónimo empleado HR, ¿no es cierto? Eso significa que este sinónimo, ya, select Cisco from y le digo eso. Ya, este sinónimo, como lo creé dentro de HR, con los permisos de HR, funciona solo dentro de HR. ¿Ya? Si yo quiero crear un sinónimo que se vea desde cualquier usuario, lo creo en el sys, como lo hice acá. Entonces aquí yo creé un sinónimo público empleados para hr.employees. Entonces, ¿qué es lo que provoca eso? ¿Se acuerdan que analista tenía permiso para el hr.employees? Entonces acá, en vez de llamar al hr.employees, llama directo al sinónimo, que en el fondo es la misma tabla, sino que es un alias del sinónimo. ¿Ya? Entonces así yo puedo darle estos nombres públicos a ciertos objetos. Entonces, ejemplo práctico, ¿qué es lo que qué es lo que podría haber hecho yo? ¿Se acuerdan que yo puedo darle los permisos? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo le digo, ya, perfecto, y voy a crear eso. Entonces aquí, en vez de employees y de o deptos, le voy a poner deptos a hr. Y ahí le voy a poner puestos al hr.jobs. Ya. Esto es importante, si no se acuerdan, chiquillos, vuelvan al video anterior, que era el de permisos, para que se acuerden de lo que, para que cachen lo que estoy haciendo. Entonces, en el video de permisos, yo le di permisos al usuario analista HR para la tabla Employees, Departments y Jobs. ¿Ya? Entonces, supongamos que ya, yo le doy esos permisos con el mismo sys, ¿ya? Le doy los permisos, pero resulta que yo no quiero que él sepa cómo se llaman las tablas. ¿Qué hago? Le creo un sinónimo a las tablas. ¿Ya? Este es un ejemplo práctico para que sepan más o menos para qué se ocupan los sinónimos. Ya bueno, ahí me dice que ya existe el sinónimo. Entonces, creo de nuevo creo este public sinónimo y creo este public sinónimo. ¿Ya? Entonces ahora estas tablas hr.employees, hr.department, ya hr.jobs tienen estos sinónimos que son públicos. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué es lo que hago yo? Creo los sinónimos públicos, le doy los permisos a las tablas, al usuario analista HR, y cuando le digo al analista HR, oye, ¿tienes permisos a las tablas? No le doy los nombres de las tablas reales, le digo estos nombres. ¿Ya? Entonces ahí el tipo no tiene conocimiento o no tiene acceso a saber cuál es la estructura real de la base de datos. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, le digo select from empleado, lo mismo, fíjense ahora que ya creé los sinónimos, así que le digo select from deptos. Y fíjese que me trae los datos de departamento. Por dos razones. Una, este usuario tiene los permisos de select para la tabla hr.departments. Y existe el sinónimo deptos que está asociado a la tabla. Entonces ahí él llama deptos, ¿no? Entonces yo le digo, mira, ¿sabes qué? Tenía el acceso a las tablas y esas tablas son la tabla empleados, la tabla deptos y la tabla puestos. Y él puede acceder a las tablas. Entonces ahí protejo también un poco la estructura de las tablas. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces esos, chiquillos, son los últimos objetos que tenemos que ver. Con esto ya tenemos más o menos la unidad ya cerrada, así que con esto tenemos material de todo lo que hemos visto esta unidad, para que complementen con el material. En el ABA también están los PPT y todo para complementar esto. Ya, eso. Gracias.